Regresamos nuevamente a En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Conversamos con el maestro David Alejandro Delgado Arroyo, el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE aquí en el estado de Michoacán. Y bueno, esta convocatoria que ya está publicada desde el pasado 16 de abril, se podrán entregar la documentación del 1 al 15 de mayo. Ahora, para estos espacios, maestro, con estos requisitos generales de los cuales nos hablabas, no es que haya un espacio designado específicamente para alguien de una comunidad, por ejemplo, o de alguna, no sé, de la comunidad LGBT o indígena o mujeres, o es general. El Consejo General, que es el que toma la decisión, Uh-huh. o sea, son los consejeros del Consejo General quienes van a designar, harán una ponderación de quiénes son los Para que que quede equilibrado para que haya un equilibrio, sobre todo lo más importante es que haya paridad de género en el Consejo. Son 6 posiciones, tendrán que ser 3 de hombres, 3 de mujeres. Si hay algún detalle por la diversidad de género sexual, será adscrito como hombre, ¿verdad? Si hubiera, para garantizar siempre la paridad de género o toda cuestión de composición para el beneficio de las mujeres, y hará las decisiones el Consejo General ponderando quiénes se inscribieron y las características que tengan. No hay exactamente, salvo en la cuestión de género, reglas establecidas para lograr esa paridad de género, ¿verdad? Que además es constitucional, en paridad en todo. Entonces, es lo que hay en Y tema. de esos requisitos generales de los cuales nos estabas hablando, maestro, el tampoco estar inscrito o adherido a ningún partido político. Bueno, sí es importante que no esté adherido, no sea un dirigente, no sea tenga cargos de dirigencia. cargos de dirigencia, eso sí no sería deseable, ¿verdad? Ahí sí pedimos, sobre todo por la cuestión de la imparcialidad y la independencia de las decisiones, eso sí se los pedimos, ¿no? Ahora, maestro, ¿en qué momento nos encontramos? Ahorita, bueno, se lanza esta convocatoria porque estos órganos, quienes integrarán estos órganos, pues se encargarán de llevar a cabo muchas de las actividades que hay dentro del proceso electoral. Y decíamos, estamos a 130 días aproximadamente, 4 meses y días, digamos, ya de el inicio formal, oficial del proceso electoral 2026-2027. Ahorita, ¿en qué momento nos encontramos? Hablamos ahorita de estas convocatorias, otras actividades que se están llevando a cabo en estos momentos por parte del Instituto. Bueno, efectivamente el INE, además de este componente ciudadano que se va a integrar en septiembre, o sea, seguramente hacia esas fechas será la decisión del Consejo General para consejerías de los consejos locales, para que luego ellos nombren a los consejos distritales. También está el componente del Servicio Profesional Electoral Nacional. Este componente es un componente muy interesante porque es uno de los pilares fundamentales de la creación de la institucionalidad electoral luego de la crisis de la elección del 88. El 6 de abril de 1990 aparece en el Diario Oficial de la Federación reformas político-electorales que diseñan una estructura institucional cuyas características se centran, entre otros, en la profesionalización. Entonces, tenemos prácticamente 35 años de cultura del servicio profesional electoral y tiene una lógica de renovación. O sea, hay compañeras y compañeros que se retiran por edad o por otro tipo de intereses. Hace unos años ya empezó, después de 3 décadas de labor, ¿no? Sí, ya se va, y por lo tanto, pues quedan vacantes, ¿verdad? O tienen otros intereses o fallecen. También hay compañeras y compañeros que han fallecido. Y entonces, pues hay que cubrir esos huecos, esas vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional. Y para ello se lanzó una convocatoria para integrar esas plazas vacantes. Esa convocatoria ya cerró en términos de inscripción, pero quienes se inscribieron van rumbo a un examen hacia el 16 de mayo
de conocimientos, luego seguirán a un examen de psicométrico, luego seguirán a unas entrevistas y luego ya se hará la designación. Eso está en curso. Al mismo tiempo, todos los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional tenemos que tener una capacitación permanente. Por ejemplo, este año un servidor tiene 6 cursos. Entonces es que esa parte luego es la que no se ve mucho, pero es gente que se dedica durante toda su vida profesional. Mucha gente ha estado más de 30 años en el IFE y ahora en el INE estudiando todo lo que tiene que ver, pero además son sometidos a evaluaciones rigurosas para que pues no nomás lleguen al cargo, sino que se mantengan en el cargo, ¿no? Ojalá que el servicio público fuera así. Sí, efectivamente, no solamente tenemos una capacitación permanente, que además es condicionante para mantener nuestro empleo, o sea, el pasar los cursos del sistema de formación. Un cargo, pero de todos modos tienen que hacer examen para mantener esos cargos, ¿no? Exactamente, y además también somos sometidos a evaluación del desempeño. O sea, todo lo que tenemos que hacer es evaluado y por lo tanto también tenemos que aprobar esas evaluaciones del desempeño. Es decir, el Servicio Profesional Electoral Nacional no es un cheque en blanco. O sea, es un esfuerzo constante por mantener altos estándares de profesionalismo. Ahorita que hablas, maestro, de estos más de 30 años que tiene el instituto, el pasado 6 de abril se cumplieron 14 años de esta transformación también importante que sufrió el instituto al pasar del IFE a INE. ¿Qué aspectos destacas que se logró mejorar, que logró evolucionar, madurar el instituto después de esta transformación? A ver, lo primero nada más unas tiros de precisión. El 6 de abril de 1990 se creó el IFE, se creó la institucionalidad electoral, el profesionalismo. Ya cumplimos 35 años con esa reforma constitucional, vamos rumbo a los 35 años de que se constituyó el IFE el 11 de octubre de 1990. Y el 4 de abril de 2014, es decir, hace 12 años, se transformó del IFE al INE. O sea, hubo una transformación de una letra. Que la gente piensa que nomás hoy, ¿por qué le cambiaron nacional, federal por nacional? Tuvo un impacto de grandes dimensiones porque lo que se creó fue un sistema nacional electoral. Y ese sistema nacional electoral lo que buscó es que el éxito que hasta ese momento había tenido el Servicio Profesional Electoral se trasladara a los institutos electorales de los estados. Lo cual implicó la creación de cargos del Servicio Profesional Electoral Nacional, rama OPLE, así se llama, que son los OPLE, en los institutos electorales de los estados. Esa fue una transformación muy importante y además una serie de condiciones para articular y armonizar todo el sistema electoral, que pese a que ha habido algunas críticas sobre cómo ha funcionado, yo veo que ha sido exitoso la forma como nos coordinamos entre los institutos electorales de los estados y el Instituto Nacional Electoral. Creo que más que problemático he visto resultados virtuosos, sobre todo para incentivar la participación ciudadana con elecciones concurrentes que tienen una característica similar, lo cual no sucede con la concurrencia con elecciones del Poder Judicial, que tienen otra lógica diferente. Eso es una mala idea, o sea, hacerla concurrente, la elección judicial, pero en términos de las elecciones políticas, donde participan partidos políticos, tanto a nivel federal como a nivel estatal, a nivel municipal, creo que ha sido un círculo virtuoso la armonización que logró esa reforma del 4 de abril de 2014. Y que es un cambio muy profundo, no solamente el nombre de quitarle lo federal y ponerle nacional, sino en términos jurídicos las facultades que se le atribuyeron al instituto. Vamos a hacer una nueva pausa. Regresando, seguiremos conversando justamente con el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE aquí en el estado de Michoacán, el maestro David Alejandro Delgado Arroyo.